Bienvenidos a todos a nuestro webinar Confianza en Construcción, activando la credibilidad. Me presento, mi nombre es Ruth Pereira, yo soy Culture Coach Specialist en Great Place to Work y hoy vamos a estar un poco charlando acerca del modelo. Nosotros desde Great Place to Work tenemos como misión ayudar a las organizaciones a transformarse en excelentes lugares para trabajar para todos sus colaboradores. Hoy tenemos presencia a nivel global, somos la autoridad global en temas de clima y cultura laboral. Aplicamos la encuesta de clima más grande del mundo y somos la única organización que a nivel mundial certifica los ambientes de trabajo. ¿Cómo puede nuestra organización transformar a tu organización en un great place to work? Decimos que podemos lograr esto a través del efecto Great Place to Work. Ahora, ¿cómo funciona el efecto Great Place to Work? Decimos que para que una empresa pueda ser great, pueda ser excelente, todo empieza con el liderazgo. Es decir, tenemos que trabajar para lograr que nuestros líderes estén alineados a nuestra cultura, alineados a los objetivos que tenemos para el negocio, para así lograr justamente que los líderes construyan esa experiencia que queremos. ¿Por qué? Porque es esa experiencia que los líderes generan en el día a día la que moldea la cultura organizacional, es decir, cómo hacemos las cosas en esta organización. Y es finalmente esa cultura organizacional la que conduce los resultados que logramos como organización. Es todo esto lo que nos trae justamente a nuestro tema de hoy, que es la confianza en construcción, donde justamente vamos a explorar, vamos a poner la lupa sobre cómo podemos activar la credibilidad, ¿sí? Bueno, y quiero contarles también que estos webinars va a ser una parte, este webinar en específico es parte de una serie de webinars que lo estamos realizando en alianza con la consultora Yoica, que bueno, justamente tenemos hoy con nosotros a una invitada súper especial, que es María Gracia Sales. Ella es gerente de cultura en Yoica, que también va a venir a compartir con nosotros un poco de su experiencia, sus recomendaciones acerca de cómo podemos trabajar cuando tenemos desafíos relacionados a la dimensión de Great Place to Work de la credibilidad. Entonces quiero presentar a María Gracia. María Gracia es esposa de Gaby, es mamá de Paupi, Nachito y Santi, y además tiene una amplia experiencia en temas relacionados justamente con la gestión de personas. Ella es coach ontológico profesional, tiene una amplia experiencia en facilitar talleres, en diseñar e implementar también sistemas de gestión de personas. Así que bienvenida, María Gracia. Gracias, Ruth, pero feliz y realizada de contar en este espacio y de realmente tener esta alianza con Great Place to Work, que más allá de saber cuánto provecho le podemos sacar, soy una fanática de la encuesta y de la organización y mi intención es hoy contarles cómo exprimir esta herramientaza y también cómo podemos transformar realmente estas experiencias, este liderazgo, esta cultura organizacional a través de la herramienta de Great. Así que gracias, Ruth, y por la presentación también. Nos encanta tenerte y por supuesto te agradecemos también por tu tiempo para sumarte. También a todos nuestros participantes, gracias por sumarse. Quiero contarles que está habilitada la sección del chat, donde pueden ir dejándonos también sus comentarios. También hay una sección de preguntas y respuestas, así que donde se sientan más cómodos a medida que vamos avanzando, ya pueden ir dejando allí sus comentarios que también vamos a ir leyéndoles y respondiendo también a todo lo que nos vayan consultando, ¿sí? Entonces, nada más a modo de dar una introducción sobre este tema de la credibilidad, quiero contarles un poco de qué se trata este tema de la confianza, porque para nosotros una de las características principales del modelo de Great Place to Work es la confianza. Ahora, ¿cuándo existe confianza en el lugar de trabajo? Decimos que en un gran lugar para trabajar, los colaboradores confían en sus líderes. Y es ahí donde nace, digamos, esta etiqueta que nosotros le ponemos a nuestro modelo, que es la confianza. Por eso,
quisimos poner mucho foco en esa relación que el colaborador tiene con su superior directo para arrancar en esta serie de webinars. Y hoy vamos justamente a profundizar en el tema de la credibilidad, que es uno de los pilares que forma parte de la confianza. Cuando hablamos de la confianza, hablamos de la relación que el colaborador tiene con los líderes, ¿sí? Y dentro de esta confianza tenemos tres dimensiones que forman parte de ella, que son primeramente la credibilidad, que hablamos de una credibilidad que los líderes construyen cumpliendo las promesas, siendo competentes, auténticos y honestos con sus equipos. Luego tenemos la dimensión del respeto, donde justamente vemos que los líderes realmente demuestran y se ganan a su equipo, mostrando un cuidado genuino hacia sus colaboradores. Por último, la ecuanimidad, donde se practica justamente asegurando que todos los colaboradores tengan oportunidades de crecimiento y de reconocimiento dentro de la organización. Entonces, en esta serie de webinars, hoy nos vamos a enfocar en lo que es el tema de la credibilidad, ¿sí? Y traje un dato para compartirles, que es el índice de credibilidad de los mejores lugares para trabajar versus el mercado. Entonces, la barra que ustedes ven allí es el resultado de las organizaciones que hoy se miden con Great Place to Work y que obtienen los resultados más altos en este modelo, versus la barra que está en color gris, que son las organizaciones que están iniciando este proceso de trabajo con Great Place to Work, pero todavía no logran el estándar para poder certificar o formar parte de nuestras listas de los mejores lugares para trabajar. Entonces, fíjense, en los mejores lugares para trabajar, el índice de credibilidad, es decir, el estilo de liderazgo de los líderes de las organizaciones que tienen los mejores ambientes laborales. Es decir, sus líderes son creíbles en un 92% versus solo el 60% del mercado. Tenemos allí una brecha de 32 puntos con relación justamente hoy a lo que es el liderazgo de los mejores lugares para trabajar. Imagínense cómo están hoy las organizaciones que ni siquiera están pensando en iniciar este proceso justamente de poner foco en la gestión de personas, ¿sí? Es clave poder entender dónde estamos parados hoy también para poder empezar a trabajar en activar la credibilidad. Entonces, ¿cómo podemos hacer para activar la credibilidad? María Gracia. Bueno, y acá viene todo mi entusiasmo porque como consultora, habiendo acompañado procesos durante 12 años en lo que es la construcción de cultura, vieron que suenan como afirmaciones tan intangibles de repente y no sabemos por dónde empezar. Entonces, la intención que tengo hoy es tomar mate con ustedes y abrir esta conversación, de decirles, ya que tienen esta herramienta de Great Place to Work y tienen una línea de base en lo que puntuaron bien, en lo que puntuaron mal, y si no tienen la herramienta, por favor, adquiéranla, porque no les miento que es la forma donde más solidez también tengo para demostrar mi trabajo de talento humano a un directorio, encauzar las acciones que hice para, a través de puntuaciones y de mediciones, reflejar mi trabajo y desde ahí marcar una ruta con un mapa de emergentes. Como todos sabemos, lo de talento humano queremos hacer de todo un poco y finalmente nos perdemos en esa operativa. Sirve para encauzar qué hacer primero y qué es lo más urgente. Entonces, la intención que tenemos con Ruth y en todos estos seminarios, primero hoy va a ser hablar sobre la credibilidad, entender un poco estas afirmaciones y yo como consultora también de talento y de cultura, contarles qué son acciones que van a repercutir de manera directa en lo que es subir esa afirmación o vivir. Y sobre todo me encantó esto que compartía Ruth y cómo moldear la experiencia great en mis líderes y mis colaboradores. Esa es un poco la idea. Vamos a la siguiente. Acá, genial. Entonces, con esta mirada de consultoría, con esta mirada de asesoría también, lo más clave es animarnos a hacernos las preguntas de una vez que leemos esa afirmación, ¿por dónde arrancar? O sea, significa que hay algo que no estamos haciendo bien. Y creo que si nos hacemos las respuestas, las preguntas adecuadas en cada una de las afirmaciones, vamos a encontrar caminos para accionar súper orientado al valor que queremos trabajar y al componente de la confianza, que en este caso es credibilidad.
Y por el otro lado, empezar a desechar prácticas que a lo mejor nos tienen súper orgullosos, nos tienen súper cómodos, pero ya vemos que está truncando el ideal de empresa que nosotros queremos. Por eso, en cada una de las afirmaciones lo que vamos a trabajar son dos ejes. Por un lado, vamos a trabajar fuertemente el eje de personas, que quiere decir yo tengo muy buenas intenciones, tengo un sistema, tengo un proyecto, una idea, pero hoy en día mi líder es incapaz de que su corazón lata a la par que el mío. No comparte esos valores, no tiene idea por dónde empezar. Mis colaboradores también están teniendo estas características y hay acciones que responden a lo que es el eje persona, que quiere decir actitudes, competencias culturales, habilidades emocionales que tienen que tener. Y por el otro lado, yo puedo tener muy buenas intenciones y muy buena gente dentro de la empresa, pero si yo no trabajo la cultura, que es el sistema, vieron que siempre nos dicen como que el contexto hace a la persona, como que la va moldeando. Entonces, si yo tengo una cultura definida a través de sistemas, de prácticas, que hoy tengo a la fortuna de tener personas ideales en el cargo, pero el día de mañana no me pasa esto. Voy a tener una cultura que moldee el tipo de líderes, el tipo de colaboradores que yo quiero tener a través de sistemas de recursos humanos y de prácticas de cultura. Entonces, en cada afirmación que veamos, vamos a ver estos dos ejes. ¿Qué preguntas hacernos con las personas? ¿Qué preguntas hacernos a nivel cultura también? Buenísimo. Pues sabes, Mari, que vos dijiste ahí algo súper clave y con lo que nosotros nos encontramos también al hacer el análisis, hacer la evolución de los resultados con nuestros clientes, ¿verdad? Que es este tema de, bueno, a veces desde el Departamento de Gestión de Personas hacemos un trabajo tan arduo para definir una política, desarrollarla, aplicarla, implementarla con todo el equipo. Y después cuando hacemos la medición de la encuesta nos encontramos de repente con que ese impacto no se ve o no se ve como se esperaba. Entonces también a veces la herramienta le permite al equipo de recursos humanos poder identificar de repente dónde están esas áreas, esos departamentos donde esa política, no sé, te doy un ejemplo, una política, por ejemplo, de equilibrio, donde le damos la posibilidad a nuestro equipo de retirarse más temprano en los días viernes, pero vemos que en ciertas áreas de repente ese resultado está bajo. Entonces eso me está hablando de que en esas áreas quizás no se está implementando de una manera correcta y que quizás los líderes también necesitan ese acompañamiento, ¿verdad? Entonces Sí. es súper poderosa esta mirada que nos traes. Ruti, y ahí también quiero agregar, es una conversación con Ruti, podemos tener todos nuestros pitch ya marcados de lo que vamos a hablar, pero tomando mate y abriendo estas consultas, nos aparece de repente. Yo entiendo la frustración que puede ser esto de al fin me aprobaron mi sistema de beneficios, al fin tengo un sistema de comunicación que funciona de esta manera y después mido en la gente y no es el resultado que quiero. Por eso como también esto de animarnos a hacernos preguntas de ¿qué es lo que está fallando entonces? Si fue tan bien diseñado, si fue ejecutado, si fue aprobado, el animarnos a hacernos preguntas es un canal súper poderoso para ver dónde podemos girar y por suerte nos enteramos de que no estaba funcionando. Por eso vamos a hacer el zoom in también ahora en todos estos aspectos que hacen a la credibilidad y qué cosas están buenas y qué cosas tenemos que replantearnos un poco más. Buenísimo. Bueno, entonces vamos a arrancar. Bueno, entonces para activar la credibilidad le trajimos las tres categorías que forman parte de la dimensión de credibilidad. Acuérdense, esto lo que mide es la relación del colaborador con los líderes. ¿Cuáles son esas tres categorías que tenemos dentro de credibilidad para entender si nuestros líderes son creíbles o no? Primeramente, la comunicación, es decir, qué tan efectivamente nuestros líderes bajan la información y por otro lado también están disponibles y accesibles para escuchar a su equipo. Luego tenemos a la competencia de los líderes. Cuando hablamos de competencia, hablamos de lo estratégico, pero también del nivel de cercanía que puede generar un líder, ¿sí? Y por último, la integridad, que es clave también en este proceso, ¿sí? Entonces vamos a jugar con la credibilidad. También acá les cuento que les traje algunos datos de los mejores lugares para trabajar versus el mercado también para que vayamos mirando cómo se destacan hoy las mejores en términos de la credibilidad. Vamos a arrancar con la comunicación.
Fíjense, acá tenemos dentro de la comunicación cuatro indicadores. El promedio general de comunicación para los mejores lugares para trabajar es de 92% versus 58% en el mercado. Es decir, acá tenemos una brecha bastante interesante también. Sobre todo vemos que la que queda más alta tiene relación con la accesibilidad de los líderes. Dice, los jefes son accesibles y es fácil hablar con ellos, que queda con 94%. Puedo hacer cualquier pregunta razonable a los jefes y recibir una respuesta directa, 93%. Estas son las que quedaron más altas. Fíjense que nos habla justamente del estilo de liderazgo también que tenemos en Paraguay, es decir, que somos muy abiertos y nos mostramos muy dispuestos a escuchar a nuestro equipo de trabajo. ¿Dónde es que quizás tenemos más oportunidad para seguir trabajando, que son quizás las dos que quedan más bajas? Las, las dos últimas que dicen, los jefes comunican claramente sus expectativas, que queda con 92%, y la última que nos dice, los jefes me mantienen informados sobre asuntos y cambios importantes, que bueno, es clave. Esa queda con 90% de los mejores lugares para trabajar, un índice bastante alto, pero fíjense en el mercado, 49%, es decir, menos de la mitad de los colaboradores que hoy trabajan en el mercado, en las empresas de mercado, se sienten realmente informados y comunicados por parte de sus líderes. María Gracia, ¿cómo podríamos trabajar este indicador que quedó más bajo desde tu experiencia? Bien. Con el tema de personas, todo lo que yo les vaya contando ahora son herramientas que nosotros desde Yoica venimos implementando con los líderes a nivel de, cuando yo me hago la pregunta de cómo mi jefe está comunicando, cómo mi líder a nivel personas, me encuentro con que tiene miedo a hablar con sus colaboradores porque tiene miedo a las reacciones, no sabe gestionar emociones, no sabe gestionar un desacuerdo, una frustración, o de repente tiene miedo a lo que pueda mover el avispero, esa comunicación. Entonces, inmediatamente como no registra o no tiene dominio de esa gestión emocional suya y del equipo, no la hace. Y sumado a eso, dice como que se va a enterar, o sea, le va a llegar un mail, o sea, no hay tiempo para sentarnos a hablar y conversar. Y sobre todo cuando yo quiero conversar, bueno, y como les voy a repetir así todo lo que los líderes suelen también decirnos, ¿cómo abro la conversación? Pero después si me manifiesta que está de desacuerdo, si se pone a llorar enfrente, o sea, ¿qué hago? Vemos que al nivel de liderazgo falta muchísimo fortalecer nuestras habilidades conversacionales. Eso se trabaja a través de entrenamientos, sesiones de coaching personalizadas cuando vemos que hay un cuello de botella con un líder que no está sabiendo cascadear la información o que está teniendo varios inconvenientes por falta de feedback. Y desde ahí a nivel personas se acerca muchísimo más a un entrenamiento, ya sea en habilidades conversacionales, en feedback o inclusive en mentoreo de su gente. Pero a su vez, yo como líder puedo tener buenas habilidades conversacionales y ganas de hablar con mi gente, pero ¿qué comunico y cuándo? Ahí es donde entra la parte de cultura. ¿Será que mi empresa tiene un sistema de comunicación que dice, estas son las bajadas importantes de información que tenés que dar con tu equipo? En tus weeklies, las reuniones semanales, estos son los temas de conversación. Evaluamos performance cada 2 meses y en base a esto tenés que conversar con tu colaborador y cerrar con este tipo de acuerdos. Las reuniones, me encanta esta frase que una vez la escuché, reunión Titi, pasa que estamos así llenos, inflamados de reuniones por todos lados, pero finalmente cuando conectamos con la productividad no pasa. ¿Cuáles son las reuniones claves importantes donde esta bajada de información necesita llegar a todos mis colaboradores y donde yo también puedo ver el impacto que está generando? ¿Qué hago con ese impacto? Entonces, si nosotros queremos ocuparnos de la credibilidad a través de la manera en que comunicamos, es mantener a nuestra gente informada, medir el impacto de esa comunicación y sobre todo sistematizar. Yo no puedo dejar a la buena voluntad de un jefe que genere las reuniones que genere y ese jefe se va, ese jefe tiene una operativa o un incendio y se deja de comunicar. Yo tengo que poder tener un sistema de comunicación que les ayudamos a diseñar donde van a ser plenarias cada 3 meses, van a hacer reuniones con el directorio, un question and answer con el CEO cada tanto, miles de prácticas que hacen a mantener informado y que realmente
el líder tenga las habilidades y ejecute el sistema de comunicación. Buenísimo, buenísimo. Muchos, digamos que acá tenemos muchas preguntas que nos pueden llevar justamente a entender por dónde quizás está esa fuga, dónde está la oportunidad que tenemos, ¿verdad? Porque a veces también lo que yo veo que ocurre con muchos líderes es que creen que porque mandaron un mail, eso ya es informar o comunicar, o porque mandé al grupo, ya les tuvo que haber llegado a todos, ¿verdad? Y que nos Sí. aseguramos de que realmente esa información le llegue a nuestra gente y que ellos hayan interpretado y entendido a qué se refiere. Y ahí, Ruti, también es clave hacer la diferencia entre comunicar y conversar. Hay veces que nos toca la bajada de línea y categórico, ¿no? Que si mi jefe me dice, bueno, pero es una bajada de línea, yo me lavo las manos, no, es una bajada de línea, pero después de la comunicación, decisión formal de la empresa, necesita una conversación. Porque yo vi que mi bajada de línea generó un rostro de insatisfacción en mi colaborador. Entonces necesitamos conversar sobre lo que te pasó cuando esto se comunicó. Y ahí es clave también, que es una habilidad de liderazgo, no así de cultura. Sí mismo. Y acá también veíamos con un 54%, digamos, la siguiente más baja es el tema de comunicación de expectativas, que tampoco es un tema menor, ¿verdad? O sea, comunicación de expectativas se refiere a que yo como colaborador entiendo claramente qué es lo que mi superior directo espera de mí, de mi trabajo diario, semanal y dentro de un mes. Entonces, fíjense también la importancia de esto, o sea, que tanto le estamos informando, comunicando claramente a nuestro colaborador qué esperamos de ellos, de su Sí. trabajo, de cómo lo tienen que entregar y que tanto estamos reconociendo también, ¿verdad, Mari? Y ahí es totalmente, Ruti. Y ahí es, o sea, se vuelve prioritario tener un sistema de evaluación de performance, pero no como, esto es algo que me encanta, un tema que desde que también nos apasiona acompañar, no es un sistema de evaluación. La evaluación de desempeño es vista como un sistema de comunicación. ¿Por qué? Porque yo formalizo a mis líderes que sí o sí, al menos cada 2 meses, la persona se tiene que enterar. Lo que vos estabas esperando, eso se tiene que tener por sabido. Lo que vos estabas esperando, cuál es la brecha entre su performance y la expectativa y qué hacemos si tenemos que mejorar la performance. O sea, ese siguiente paso de si hay algo que mejorar, se trabaja y si hay algo que reconocer, es instancia obligatoria, al menos cada 2 meses, que pase, pero no así. ¿Por qué les digo cada 2 meses? Porque estamos como que propiciando que las evaluaciones de performance dejen de pasar cada un año o cada 6 meses. Si es un sistema de comunicación, quiere decir que tiene que ser ágil, práctico y ocurrir la mayor cantidad de veces posibles en el año. Bien. Y yo creo también que es una herramienta súper poderosa para poder elevar el nivel de competitividad también de nuestro equipo, ¿verdad? Porque es una herramienta que te permite claramente poder identificar, ¿verdad? Bueno, qué cosas son hoy las que me faltan, que ya estoy haciendo bien, hacia dónde yo como líder puedo acompañarle a mi equipo y yo como colaborador puedo seguir creciendo y desarrollándome en eso que quizás es una oportunidad para mí, ¿verdad? Porque a veces pasa también que los colaboradores no son conscientes de las cosas que le faltan o de las cosas que ya hacen bien. Entonces, como líderes también poder, digamos, que acompañar ese proceso es súper importante, que ellos puedan ver esos dones también que tienen y poder desarrollarlos y acompañarlos en ese proceso. Bien, pasamos a la siguiente, que es la competencia. Dentro de competencia, ¿cuáles son las afirmaciones que quedan más altas? Los jefes tienen una visión clara de hacia dónde va la organización y cómo llegar. 95% tienen las empresas que forman parte del ranking versus 62% las empresas de mercado. Y bueno, esto está muy relacionado también con este tema que vimos recién, que es la comunicación. Muchas veces si no existe una buena comunicación, una buena bajada de comunicación, también no podemos esperar que nuestra gente sienta que son competentes o que somos visionarios como líderes. ¿Por qué? Porque no nos conocen. Entonces ahí también falta quizás esa cercanía o una comunicación mucho más abierta por parte de los líderes, que esto cascadee para poder impactar, digamos, en esa percepción sobre el liderazgo. Luego tenemos una afirmación que dice, los jefes conducen el negocio de forma competente, que queda con 94% versus 61% el mercado, que esto es la competencia también de
los jefes para llevar adelante las tareas, para coordinar acciones, para llegar a los objetivos, ¿sí? Los jefes confían en que la gente hace un buen trabajo sin tener que supervisarlo continuamente. 93% de los mejores lugares para trabajar versus 56% en el mercado. Yo creo que aquí en el mercado quizás sufren mucho de esto que los líderes están encima de la gente, respirándole en la nuca desde que empieza una tarea hasta que la entrega, ¿sí? Y es la Y ahí única forma que, que se ejecute. sí, Este concepto tan de exacto, moda del micromanagement, ¿verdad? Nos sentimos súper eficientes, estamos micromanagement. como ocupados y haciendo que las cosas pasen, pero finalmente nuestro valor como gerentes está más en el resultado y en hacer crecer a la gente que estar ayudando en la carga operativa de datos, en el análisis puntual de reportes que tienen que correr solos. Entonces, acá hay una gran trampa en este enunciado justamente. Y la brecha que más nos llamó la atención con Ruti versus mercado y los mejores lugares para trabajar también. Hay mucho a nivel cultura de micromanagement que tenemos que trabajar. Totalmente. Después la siguiente dice, a las personas aquí se les da bastante responsabilidad, 93% versus 79%. ¿Qué nos referimos con que a las personas se les da bastante responsabilidad? Acá lo que buscamos es justamente entender si los líderes le dan a su equipo la suficiente autonomía para que puedan tomar ciertas responsabilidades, ciertas decisiones dentro de su rol sin tener que consultarle absolutamente todo al líder, ¿verdad? Eso se requiere. Luego la siguiente dice, los jefes contratan a personas que se adaptan bien a nuestra cultura, 92% versus 65% del mercado. Wow, vemos que realmente en los grandes lugares para trabajar, las contrataciones están mucho más alineadas a la cultura que quizás en las empresas de mercado, Mari. ¿Cómo vos lo notás también desde tu experiencia? Totalmente, Ruti. O sea, creo que vamos a abordar un poquitito más cuando hablemos de puntualmente de cómo trabajarlo, porque este es un tema donde la selección se deja ya de hacer por CV o por técnica y más bien empezamos, si no tenemos la definida la cultura que tenemos, es un gran punto, un gran dolor a ser abarcado. Empezamos por ahí, ¿cómo voy a seleccionar por cultura y actitudes si yo no mismo no sé cuál es la cultura y actitud organizacional de identidad que quiero tener y en base a eso empezar a invitarle a la gente a que forme parte? Claro. O muchas veces pasa también que tenemos definida nuestra cultura, pero realmente lo que vivimos está muy lejos Sí, y de esa quiero cultura incorporar. definida. Exacto, y quiero incorporarle rápido. Siempre pues a los que trabajan en el cargo de no, en talento humano, en un cargo de selección, para ayer era la vacancia. Nunca tengo el por planificación estratégica de voy a pensarme, tomar mi tiempo, ver perfiles actitudinales. No, tengo que tener tan embebida esto que decís en práctica y carne lo que es la cultura de mi empresa, no solamente boca para afuera, que encontrar personas así ya me sea mucho más sencillo y fácil. Excelente. Bueno, y fíjense la última, que es la que queda más baja en ambas, tanto en Forex como en el mercado. Dice, los jefes hacen un buen trabajo en la asignación y coordinación de personas. Acá lo que yo suelo notar mucho en las organizaciones es que tenemos personas que hacen tan bien su trabajo que a veces le premiamos con más trabajo. Y como que tenemos personas que se destacan tanto que a veces confiamos más en darle el trabajo a ellos y nos damos cuenta que le estamos quizás sobrecargando. Y por otro lado, no le permitimos al resto del equipo también poder aprender y crecer en ese proceso. Vamos a ver qué nos trae Mari para trabajar este. Y como hablamos de justamente de liderazgo y de competencias, el que le hace difícil a un jefe poder delegar en sesiones de coaching, revisamos muchísimo también cómo vive lo que es el control por un lado de hacerlo según sus estándares, según sus paradigmas, y por el otro lado, cómo es que confía, o sea, qué le falta para confiar realmente en su equipo. Y la confianza no es algo intangible. La confianza tiene que ver con si son sinceros conmigo, si lo que si cumplen sus promesas, si tantas veces ya me fallutearon, entonces ya no confío en el equipo o no saben trabajar a mi estilo. Entonces un líder necesita poder hacerse preguntas que tienen que ver con ¿por qué me está costando tanto delegar?
qué estoy sintiendo que no puedo soltar a través de mi capacidad de que quiero que las cosas se hagan como yo quiero. Y también hacerme la pregunta, ¿será que sé realmente cómo asignar tareas con una metodología o con saber qué pedirle a cada quien? Y ahí es donde entra un sistema también importante que a nosotros nos toca acompañar desde definición de roles a nivel cultura. Yo sé qué pedirle a qué persona y qué resultado espero. De repente no asigno porque no sé para qué está ese rol, simplemente más de es mi asistente o funciona o hace las veces de lo que yo no puedo hacer, hace. Como cultura tenemos que tener demasiado claro qué espero de la persona, cuáles son sus indicadores. ¿La persona está capacitada para esos indicadores o necesitamos hacerla competente? Porque eso es algo que trabajamos muchísimo en nuestros programas de liderazgo también, es que la competencia, verme competente y apto y hábil para un cargo, me da mayor credibilidad. Entonces, directamente me hago el planteo de estoy entrenado o capacitado como líder para gestionar tanto a nivel emocional como técnico mi equipo, aumenta mi índice de credibilidad. Tengo herramientas para tomar decisiones en asignación de tareas, saber hacer funcionar mi equipo, poder medir a mi equipo cómo está performando. Entonces necesito acciones que tengan que ver con el sistema de evaluación de desempeño, un manual, no manual de funciones como un Excel que se guarda en el cajón, sino un manual de funciones de conversamos normalmente de esto. Ya el rol como tal no se queda estrictamente con estas funciones, sino vamos integrando responsabilidades que hacen al área para tu crecimiento, si están formalizadas esas conversaciones a través de la identificación del manual de funciones, la socialización, la adecuación, la vida que puede tener y medir a través también de un sistema de desempeño cómo estamos performando. Creo que ahora nos queda integridad, Ruti, ¿verdad? Sí, vamos ahora con la última, que es integridad. Acá tenemos los más altos, los jefes conducen el negocio de forma honesta y ética, 96% versus 66% mercado. Nuestros directivos representan lo mejor de nuestra organización, 95% versus 62%, que acá volvemos otra vez a los valores, digamos que forman parte de la cultura y qué tan alineados están los directivos. Fíjense en los mejores, 95 versus 62. Los jefes hacen lo que dicen, 91% versus 56%. Esto tiene que ver con la coherencia entre lo que exijo y lo que yo mismo hago como líder, ¿verdad? Y fíjense la diferencia que hay. O sea, en los mejores lugares para trabajar, 9 de cada 10 colaboradores sienten que sus jefes son coherentes entre lo que hacen y dicen, y en el mercado solamente 6 de 10 líderes consideran que realmente están alineados entre lo que dicen y hacen. Realmente hay mucho por trabajar. Los jefes cumplen con sus promesas, 89% versus 51%. Y acá yo siempre me pregunto, ¿qué cosas están prometiendo los jefes? Fíjense, acá solamente el 51% en el mercado, eh, el 51% de los colaboradores sienten que los jefes cumplen con sus promesas. O sea, ¿qué cosas están prometiendo? Y la última dice, creo que los jefes despedirían a los colaboradores como última opción. 88% versus 66%. ¿Cómo podríamos Mm. trabajar con Joica en estos puntos? Porque, a ver, Ahí tomamos un poco esto de, tan profundo puede ser, pero la intención, como se dieron cuenta, nos queda corto también el tiempo para hablar, es que realmente nos hagamos estas preguntas de por qué lo que no están cumpliendo sus promesas, qué están prometiendo, o sobre todo qué conversaciones incómodas se quieren evitar y prometerles sí, vamos a revisar, sí, y sabemos que no va a cambiar el sistema, sabemos que no va a cambiar la decisión, pero el jefe le transmite a su colaborador, vamos a revisar, vamos a tener en cuenta tu punto y a la hora de la verdad, yo veo que en una reunión pasó totalmente por alto aquello que me había prometido, aquella conversación que dijimos que íbamos a tener y que se iba a ocupar. Entonces es como que cuestionar a nivel liderazgo si mi jefe tiene herramientas para primero establecer prioridades, primero también esta esto que suena tan cliché y que estamos dándole la vuelta también a nosotros dentro de nuestras sesiones de coaching y programas de liderazgo. Viste que está re de moda, no puede marcar límites, no puede decir que no para poner prioridades.
Y realmente no es decir que no nomás, es decir que no bajo estas condiciones, que es algo que ayer revisábamos con nuestras consultoras, no bajo estas condiciones, pero sí en este tiempo, de esta forma y de esta manera. ¿Qué quiere decir? El jefe tiene que poder darse cuenta de que si estamos cuidando lo mismo, si estamos cuidando el KPI del área, si estamos cuidando el propósito de la empresa, yo no te digo que no a vos, te estoy diciendo que no ahora bajo estas condiciones, pero sí en este momento. No sabemos comprometer realmente y esa promesa final no sabemos especificarla en condiciones, en tiempos, y para eso hay herramientas de coaching ontológico donde qué es necesario para hacer valer el compromiso de alguien, que la otra persona me diga que sí, es tener en clara las condiciones. Vienen que son conversaciones un poquitito más profundas que finalmente hacen a la persona que hoy está desempeñando el cargo. ¿Y cómo hago seguimiento a esos compromisos que no se cumplieron? Y sobre todo, si no se cumplieron, ¿cómo me hago el reclamo correspondiente, que nos incomoda de repente reclamar porque no queremos que o que se enoje o que tome mal y dañar el clima de mi área, pero no solamente como reclamo, cómo le hago responsable a la persona del incumplimiento que tuvo? Y eso es una habilidad personal. Así como a nivel de cultura, lo que nosotros también tenemos que trabajar es este sistema de cómo gestionamos promesas a nivel de organización. ¿Qué dijimos que se iba a hacer y no se hizo por un sinfín de razones? Pero nunca comunicamos las razones por las cuales no se repartió este dinero que estaba esperado, no llegamos a la meta que teníamos que llegar, simplemente nos ahorramos y vamos a lo siguiente en vez de establecer un sistema de comunicación que diga, esto es importante decirlo, en la gente, tenemos que medir el impacto que genera en la gente esta comunicación o este incumplimiento de la promesa. ¿Y cómo hacemos desde algo tan básico? ¿Qué sistemas para gestionar compromisos tenemos? ¿Cuál es el sistema digital que acompaña la consecución de esas metas? Tenemos un sistema que mida durante reuniones los acuerdos y su posterior ejecución o no ejecución y volver a medirlo en las reuniones. Por esto, estos sistemas de seguimiento y control también a nivel de cultura hacen a que mi credibilidad aumente. ¿Por qué? Porque estamos haciendo un seguimiento de no promesas en el aire, sino promesas que van teniendo vida o no a lo largo del paso de semanas, de días y demás. Por lo tanto, para también cuidar mi integridad, tengo que ser lo más transparente posible y volver a darle valor a la palabra y compromiso, que no solamente el Excel que aguanta todo o el Word que aguanta todo, sino tener ese tipo de conversaciones. No sé si Sí, hay Mari, muy espacio para dudas, interesante. preguntas también ahí como para dar este último cierre, Sí, este input. sí, ahora tenemos un espacio para preguntas. Ahí nos llegó una pregunta de Sara. Nos dice María Gracia, ¿cómo podemos trabajar para fortalecer la comunicación con Yoica? Buenísimo. Sara, te cuento un poco cómo trabajando estas dos aristas. Primero es ver qué canales no oficiales de comunicación están corriendo, de qué manera están ocurriendo las comunicaciones y las conversaciones a nivel organización. Después de eso empezamos a diseñar según el rubro, según el movimiento, según la expectativa que tienen y cómo están en esta primera medición de comunicación, qué canales, qué instancias y qué habilidades necesitan los líderes y organización para ordenar lo que es el sistema de comunicación. Entonces, mediante ese análisis, lo que hacemos es trabajar y formalizar, no a manera política nomás, sino a manera de ejecución, cómo son mis reuniones, qué tipo de reuniones necesito tener, qué necesitamos comunicar, a través de qué canales, cómo es mi población y qué es lo que más frecuente, por qué medios más frecuentemente se enteran las cosas. Si es de pasillo, formalicemos la conversación de pasillo entonces. Si es a través de WhatsApp y que no podemos controlar, cuáles son las reglas o conversaciones acerca del uso de WhatsApp que tenemos que tener como organización. Necesitamos un grupo, necesitamos cierta gestión en estos canales que estamos teniendo. Todo eso analizamos desde lo que es un sistema de comunicación, desde una evaluación hasta qué necesitas hoy como empresa para levantar lo que es
levantar lo que es tu puntuación en relación a comunicación y sobre todo formalizar lo que ya venís haciendo bien y desechar lo que no está funcionando. ¿Respondido, Muchas Sara? gracias, dice Bueno, María. un gustazo y Buenísimo. ampliaremos la conversación. Buenísimo. Bueno, Mari, de verdad, de parte también del equipo de Grey, de todos los presentes, también agradecerte por todo lo que trajiste a compartir con nosotros acerca de cómo vos también acompañás a las organizaciones y a través de tu experiencia también, digamos, con todo el trabajo que vienen haciendo desde Yoica. Así que quiero animarles también a todos los presentes a que se sumen a nuestra próxima sesión, porque vamos a tener más sesiones como estas para ir explorando los resultados de la encuesta de Great Place to Work y cómo abordar, cómo hacer frente a esos indicadores que quizás están más bajos y que son un desafío hoy para los mejores lugares para trabajar y también para el mercado. Así que animarles Totalmente. también a todos. No, y de mi Gracias, parte Mari. también ese es el mensaje, ¿verdad? Soy una apasionada de los datos y las mediciones de Great Place to Work, entonces yo creo que hay mucho material y líneas de trabajo para nosotros, los de talento y ustedes, los directores que también nos acompañan hoy, para tomar decisiones y ver qué camino tomamos. Lo importante es que tomemos el camino. Y si no sabemos qué camino tomar, por favor, contáctenos, que amamos trabajar con esta línea de base y ver los resultados posteriores también de crecimiento y sobre todo de frutos que dan frutos que dan las decisiones que tomamos. Excelente, buenísimo. Entonces, esperamos también en nuestro próximo encuentro. Mídanse las que todavía no se midieron y los que ya se midieron también pueden traer sus datos para ir analizando a medida que vamos también nosotros avanzando en este webinar. Muchas gracias a todos por Un acompañarnos. gusto. Esta alianza entre Joica y Great Place to Work está demasiado genial, así que muchas gracias, Mari. Gracias a Y bueno, hasta ustedes. un próximo Feliz. encuentro. Hasta luego. Buen día.